López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y hoy es martes 1 de marzo del año 2022, han transcurrido 60 días y faltan 305 para que termine el año. Corre la semana número 9. Y también estamos al aire, le había pasado a decirles, en Telefórmula, inicio en el canal 121, en Sky en el canal 157, Total Play en el canal 161, en Megacable en el canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354 y para nuestros paisanos estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y también estamos, por supuesto, en internet y redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y me decías, ¿y hoy qué es qué? Hoy es martes 1 de marzo del año 2022, han transcurrido 60 días y faltan 305 para que termine el año. Corre la semana número 9. Gracias, Karina. Karina Macías, me da mucho gusto saludarte. ¿Y de quién es santo este? Estamos empezando marzo, ahí pateando el baloncito, ya estamos en marzo. 1 de marzo, ¿de quién es santo este martes 1 de marzo? Claro que sí, Joaquín, muy buenas tardes, también me da mucho gusto saludarte. Hoy festejan su santo Hermes, Adriano, Eudocia y Antonina. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos, sí. Hoy es cumple de Viviana Belsazo. Viviana, muchas felicidades, te mando un beso y un abrazo. Ya nos deben el cumpleaños de Jorge y ahora el tuyo. Querida Janet Brusi, te mando un beso y un abrazo, también es tu cumple. Al querido José Luis López Atienza, al gran Efrén Maldonado, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Karina, que es martes 1 de marzo, ¿nos quieres decir, por favor, de quién va a ser santo mañana, miércoles día 2 de marzo? Claro que sí, Joaquín, mañana festeja su santo Federico. Un abrazo adelantado. Ah, claro, ustedes, 2 de marzo, los Federicos. Bueno, pues, saludo al equipo. ¿Qué digo al equipo? Saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saluda a Salvador Escobar. En Telefórmula la saluda Ana Berta Coronado. Muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda es muchísimo también de lo que usted va a leer, ver, escuchar en el correr de las próximas horas. Bueno, pues no hay pistas de las criminales que cometieron la masacre, sí, porque mataron a varios, sí, del domingo ahí en esta comunidad de San José de Gracia, en Michoacán. Como dijo el presidente, no hay cuerpos. El subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que el posible móvil fue una venganza entre delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación. Aclaró que no fue un fusilamiento, sino una serie de asesinatos sincronizados. Bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa si fue un fusilamiento? Fue una serie de asesinatos sincronizados. Ahí están los homicidios. Y acusó a la autoridad municipal de no haber alertado. Claro, el presidente municipal es panista. Voy a hablar con el alcalde justamente de Marcos Castellanos, donde está esta comunidad de San José de Gracia, Jorge Luis Anguiano. Con él hablé ayer al final del programa, hoy lo vamos a hacer más ampliamente. El presidente López Obrador, pues hoy atacó a medios, al conservadurismo, por informar de los hechos del domingo. Sí, ya sabe que todos son una conspiración en su contra. Acusó, obviamente, a los gobiernos anteriores de lo que pasó en Michoacán. Y dijo que Felipe Calderón es un sinicazo. Y luego ya
en esto de pedir, pues pidió al Cártel Jalisco Nueva Generación cambiarse el nombre. Sí, hombre, cámbiense el nombre, porque están afectando la imagen de Jalisco. Esto también decía un gobernador de Sinaloa llamado Maloba, que pedía que el cártel de Sinaloa se cambiara el nombre del cártel porque afectaba a Sinaloa. Sigue siendo el cártel de Sinaloa. O sea, lo que afecta a Jalisco es el nombre del cártel y no la criminalidad del más cruel de los cárteles. En eso estamos, así el diagnóstico. La Secretaría de Educación Pública oficializó la desaparición de las escuelas de tiempo completo, otro golpe para millones de niños y de madres, ¿sí? De niñas y niños. ¿Por qué? Pues porque sí. Dice Hugo López Gatell que el país suma 5 semanas consecutivas de casos a la baja de COVID. Nuestros paisanos enviaron a México en enero 3.930 millones de dólares. Es 27% más que lo que enviaron en enero del año pasado, pero es también aproximadamente un 17% menos de lo del mes pasado. Bueno, el presidente también dijo que no va a imponer, que México, que él no va a imponer sanciones a Rusia. A contrasentido del mundo. El 6º día de invasión, las fuerzas rusas atacaron la torre de televisión de Kiev y bombardearon la ciudad de Kharkov. Rusia advirtió a los civiles de Kiev, de la capital de Ucrania, de nuevos bombardeos y pidió que huyan. Les dijo, huyan mejor, sí. Ya están en las goteras de Ucrania, de la capital de Ucrania, Kiev. Hay un enorme convoy del ejército ruso con vehículos blindados y artillería. Qué bueno que solo iban por las 2 provincias del este que se habían independizado. La mentira de Putin. Cerca de 670,000 ucranianos han salido de su país huyendo de la invasión rusa. Más mexicanos salieron a Rumania y en el resto del mundo. El Consejo Europeo califica de terrorismo geopolítico la invasión rusa a Ucrania porque viola el derecho internacional, la democracia y la dignidad humana. En una videoconferencia con el Consejo Europeo, el presidente de Ucrania reclama la adhesión de su país a la Unión Europea e insiste, nos sentimos solos. Y siguen los ataques rusos en Ucrania, los muertos y el horror de la guerra. En esto, mañana se realizará la segunda jornada de negociaciones de alto nivel. Pero las demandas del presidente Putin para poner fin a la incursión militar no cambian. El presidente Joe Biden rinde esta noche un mensaje sobre el estado que guarda la Unión Americana en medio de varias crisis, la pandemia, guerra en Ucrania, la economía y su baja popularidad. La reina Isabel II, de 95 años, reanuda sus actividades con reuniones virtuales con los embajadores de Andorra y Chad, tras superar el coronavirus. Después del corte, toda la información. Continuamos. Bien, pues vamos con toda la información. Voy directamente contigo, Michelle Rivera, Fórmula Sonora. Esta crisis nuevamente en Caborca, ¿se acuerda? Hace unos días, en manos del crimen organizado toda la noche. Hoy, esta alerta. ¿Qué tienes, Michelle? Adelante. Joaquín, te saludo desde Sonora. No han pasado ni 2 semanas. Anoche se activó de nueva cuenta el código rojo en el municipio de Caborca. Se habla de algunos secuestros y detonaciones de arma de fuego de grupos del crimen organizado que irrumpieron ayer por la noche. Autoridades no han oficializado todavía los hechos. Te tengo el reporte y la información completa de lo ocurrido. Más adelante. Y voy contigo, Sara Pablo, lo que sucedió ahí en San Antonio de Gracia, en Michoacán. Te escucho. Joaquín, en San José de Gracia, Michoacán, hubo confrontación y asesinatos, pero no fusilamientos, sostienen autoridades federales. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó sin ni caso al expresidente Felipe Calderón por las críticas en contra de su gobierno. Los detalles más adelante. Israel Aldave. Joaquín, senadores de oposición critican que el presidente Andrés Manuel López Obrador salga con una frivolidad, como proponer que le cambien el nombre al Cártel Jalisco Nueva Generación porque afecta a este estado, en lugar de combatir a los criminales y proteger a los ciudadanos. Joaquín. Judith Martín, voy contigo. Sigue avanzando Rusia, va sobre Kiev, la capital, te escucho. Hoy es el 6º día de la invasión rusa contra Ucrania, una feroz guerra en Europa del Este que continúa intensificándose a medida que un inmenso convoy de fuerzas militares rusas con una extensión de más de 40 kilómetros se aproxima a Kiev, amenazando con intensificar las hostilidades en la capital ucraniana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y es que no se lo olvide, Putin va
sobre el gobierno de Ucrania. Va a colocar un gobierno pro-ruso, pro-Putin. Ese es el objetivo, derrocar al gobierno de Ucrania, invadir el país, la guerra, y deponer al gobierno de Ucrania para colocar un pelele suyo. Mientras tanto, Andrea Meraz, enviada especial, estás ahí cerca, en la frontera de Rumania con Ucrania. Joaquín, muy buenas noches, te saludo desde Suceava, Rumania, donde en esta nevada noche ya para nosotros encontramos al primer grupo de mexicanos que lograron salir de Ucrania. Son 26 y todos tienen la intención de regresar a nuestro país. Y por si tienen las dudas, Joaquín, las mascotas, las familias, todas regresan. Gracias por tu reporte. Y voy contigo, Marco Antonio Aguileta, Fórmula Acapulco, este asesinato. Joaquín, con el gusto de saludarte desde el puerto de Acapulco. Lamentablemente, la mañana de ayer fue atacado Juan Carlos Brito, quien aspiraba a ser regidor por el Partido Acción Nacional en la pasada elección. Hombres armados llegaron al gimnasio donde se encontraban y le dispararon. La Fiscalía confirma que ya se está generando la investigación correspondiente. Más adelante, toda la información, Joaquín. Gracias, Marco Antonio Aguileta. Voy contigo, Jenny Valencia. Pues sí pega, claro que pega, aunque dicen que no está afectando la economía. Señora, a usted cuando va al mercado, señor, o al supermercado, compra lo mismo que compraba hace un año con el mismo dinero, ¿verdad que no? Si usa el mismo dinero, compra menos. Si compra lo mismo, necesita más dinero. ¿Por qué? Porque todo se ha encarecido y fuera de control. Jenny. Te comento, Joaquín, que inflación e incremento en los precios de las gasolinas y el diésel elevan hasta 75% los precios de los productos de la canasta básica. Además, subió el gas doméstico LP, por lo que las amas de casa se ven obligadas a estirar el gasto. El detalle más adelante. ¿Cuál otro quién? Bien, voy contigo ahora, Raquel Flores, este relevo que hay en el gobierno de la Ciudad de México. Te escucho. Joaquín, confirma la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la renuncia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Armando Ocampo, quien atendía el tema de las familias afectadas por el accidente de la línea 12 del metro. Aseguró que hizo un buen trabajo al frente de la dependencia y se va porque lo invitaron a ocupar el puesto de subprocurador fiscal en el gobierno federal. Joaquín. Así es, el licenciado Armando Ocampo, que en realidad es un fiscalista, estaba ahí al frente de esta misión en el gobierno de la Ciudad de México, pues ha sido promovido, ahora es subprocurador fiscal en el gobierno federal. Y voy contigo, Héctor Herrera, sigan mandando que la casa gana, te escucho. Petróleos Mexicanos está reportando pérdidas, Joaquín, por 224,363 millones de pesos el año pasado. Sin embargo, este es un monto menor si se compara con las pérdidas que se tuvieron en el 2020 por 529,400 millones de pesos. O sea, la casa va ganando, manden más dinero, vamos a unos anuncios y después de los anuncios. Bueno, pues voy a hablar con el subsecretario de Seguridad Federal, a ver, estoy esperando que me lo confirme, Ricardo Mejía, y con el alcalde de Marcos Castellanos, ahí donde está esta comunidad donde fue pues esta masacre. De la mano con esto, las desapariciones en México van más de 95,000 desapariciones. ¿Qué están haciendo los delincuentes? Muchas veces llevan los muertos, los cuerpos, como pasó ahora ahí en esta comunidad michoacana. Y la realidad de la violencia, ¿sí?, contra las mujeres. La violencia contra las mujeres en México también está fuera de control. Vamos, está fuera de control la violencia en todos los sectores. Está fuera de control. Hoy México superó los 114,000 homicidios dolosos en el gobierno del presidente López Obrador. Más de 114,000 homicidios dolosos. Continuamos. Toda la información de México y el mundo está al alcance de su mano en un solo clic, en lopezdoriga.com. Bien, ayer informaba usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional ese delito que se inventó el gobernador veracruzano Cuitlagua García de ultraje a la autoridad. ¿Que por qué? Pues porque va contra la Constitución. Así de sencillo, pero le valió. Y no solo eso, ya advirtió que solo le va a cambiar el nombre y que el delito va a seguir teniendo vida
lo va a seguir aplicando contra sus enemigos y detractores. Por eso, pues si existe este delito en un estado, en este caso Veracruz, mi recomendación es que pues si no tiene nada urgente que hacer en Veracruz, pues no vaya a suceder que lo acusen a usted de ultraje a la autoridad y lo detengan. Yo le pediría a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que no vaya a responder ningún acuerdo de cooperación para detener en esta ciudad a ningún ciudadano que el gobierno de Veracruz haya imputado el delito de ultraje a la autoridad, porque además en la Ciudad de México ese delito no existe, no está tipificado. Pero en Veracruz sí es el arma del gobernador de Veracruz, Maru Rojas. Luego de la resolución de la Corte que determina ilegal el delito de ultraje en el estado de Veracruz, hoy el líder nacional del PRD exige al gobernador de la entidad la liberación inmediata de su diputado Rogelio Franco. Del mismo modo, Movimiento Ciudadano y PAN exigen también la liberación de José Manuel del Río Virgen en la misma entidad. El avance. Gracias, Juan Antonio Jiménez. El asesinato del cineasta, le robaron, en un asalto lo mataron. Te escucho. Servicios periciales de la Fiscalía Capitalina, expertos en fotografía, criminalística y química, llevan a cabo las diligencias necesarias mientras que agentes de la Policía de Investigación realizaron trabajos de campo para ubicar a posibles testigos y analizaron cámaras de videovigilancia que registraron el paso y ruta del vehículo utilizado por los posibles agresores para resolver el homicidio del director de cine Samuel Ríos Ibáñez. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, yo voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Dominan condiciones estables con aumento de temperatura en la mayor parte del país. En la zona norte, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa 24 grados, Monterrey 23, en el occidente Apatzingán 35 grados, Guadalajara 30, en el centro Ciudad de México 26 y en el sur Acapulco 34 y Tapachula 38 grados centígrados. En el nivel de las presas muy bajos, en Cerro Prieto 8% en Nuevo León y en Mocuzari, Sonora 7%. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias. Están reportando un sismo en algunas que se sintió en algunas zonas de la ciudad. Yo no tengo ni siquiera el reporte, ¿sí?, del sismológico, no tengo nada, pero tengo versiones de algunas personas que dicen sintió el sismo. La verdad que yo no. Pero en cuanto tenga alguna información ya técnica se lo daré a conocer. Bueno, pues si esto es en México, lo que tú tienes, Karina Macías, es en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. Y esto que es preocupante por magnitud en el nivel de la guerra en Ucrania, porque las tropas rusas y los separatistas prorrusos del este ucraniano se han encontrado y unido fuerzas. En tanto, el Kremlin negó que haya crímenes de guerra en territorio ucraniano, después de que la Corte Penal Internacional confirmó que recibió una denuncia por parte de Kiev. El príncipe Carlos de Inglaterra condenó la invasión rusa en Ucrania, dijo que los valores de la democracia están siendo atacados y la calificó como una agresión brutal. En el tema de la pandemia del coronavirus, los habitantes de Hong Kong realizan compras de pánico ante un inminente confinamiento por el disparo de casos. Son 343 los candidatos para el Premio Nobel de la Paz, entre ellos la ambientalista Greta Thunberg y el Papa Francisco. Se trata de la segunda cifra más alta de nominados en la historia. Joaquín. Gracias, Karina. Bueno, pues sí, el Servicio Sismológico Nacional está reportando un sismo magnitud 5.2 localizado de ahí por Pochutla, en Oaxaca, ahí dan las coordenadas, pero a unos 26 kilómetros al noroeste de San Pedro Pochutla, en Oaxaca, pero aquí no se ha sentido en realidad casi nada. Ese es el informe. Y bueno, si todo esto es en México, en el mundo y aquí en lo del sismo, el temblor ligerísimo en el Valle de México, esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 66 centavos. Aquí en Ventanilla se vende en 21 pesos con 4 centavos. En bancos se está vendiendo el dólar hasta en 21 pesos con 32 centavos. El euro en el mundo, $1.12 centavos. En México un euro se vende en 23 pesos con 61 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $91.80 por barril, subió $2.99 respecto al precio previo y se encuentra $36.70 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com?
pues ya lo sabe, lopesdoriga.com está donde esté usted, así de fácil. Me tiene permanentemente al alcance de su mano, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con toda la información. También le invito a que se integre a la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram también le pido que se sume. En Instagram soy López Dóriga. Ojalá se pueda suscribir al canal de YouTube, que está todo a dar. Es López Dóriga. Y por supuesto les recuerdo que tienen toda la información en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y claro que se integra esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga. Y que en esta tarde de martes 1 de marzo de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Esto y mucha más información hoy aquí con Joaquín. Siga todos sus comentarios en @LópezDóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Primero voy a ir con un enlace especial hasta Rumania, cerca de la frontera con Ucrania. Está mi compañera Andrea Meraz, enviada especial, que hemos tenido muchos problemas hoy sí para enlazarnos, pero ya se resolvieron. Andrea, buenas noches para ti, adelante. Muy buenas noches, Joaquín. Te mando unos abrazos primero muy gélidos porque hace demasiado frío. Estamos a -1 grado de temperatura, pero con una sensación térmica de -10, Joaquín. Como puedes ver en las imágenes de mi compañero Aldo Reyes, está nevando en este momento en Suceava, que es donde nos encontramos y donde también se encuentran 26 mexicanos que ya lograron salir de Ucrania en los últimos días. Todos ellos tienen la intención de regresar a nuestro país en este avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Hemos podido conversar con ellos. También tuvimos la oportunidad de platicar con el embajador de Rumania, de México en Rumania, y esto es lo que nos dice, nos platica, nos narra lo que vivieron los mexicanos al hacer el cruce hacia este país. Es un grupo que efectivamente, bueno, abrió la puerta, abrió camino para los que siguieron, para los que siguen todavía, que no han llegado y que estamos esperando. Es un grupo que se enfrentó a una frontera caótica desde el punto de vista de los tumultos. La gente está huyendo de una situación de conflicto y está literalmente saliendo para salvar la vida y para salvar su integridad física. Sí, bueno, la fila es auténticamente de kilómetros. Es una fila que varía entre los 10 y los 15 kilómetros de distancia, entonces ustedes podrán imaginarse la dificultad que ello entraña. Por otro lado, a la fila de automóviles y camiones, en fin, autobuses que están ahí, se agrega la fila humana, porque muchos de ellos, les digo a ustedes, llegan en el autobús o en el automóvil con la familia y literalmente abandonan el automóvil para salir del territorio ucraniano y hacer fila para poder entrar. Entonces, es un proceso complicado y largo, pero finalmente pasan con el retraso que eso significa, pero logran pasar. Joaquín, así las palabras del embajador Guillermo Ordorica. También tuvimos la oportunidad de hablar con mexicanos que se encuentran en este hotel afuera del centro de Suceava. Para llegar hasta este punto, Joaquín, hicimos al menos un viaje de 8 horas en camión. Este trayecto lo tendrán que hacer los mexicanos para llegar hasta Bucarest y de ahí tomar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a México, y que hasta este momento se prevé que salga el vuelo el próximo jueves, sin la hora por definir, Joaquín. Y también lo que sí sabemos es que serán 26 mexicanos los que regresan y que regresan con sus mascotas. Esto es también parte de lo que platicamos con Aurea Toga, una mexicana que ya llegó a Suceava, Rumania, y que lamentablemente pues su esposo no pudo salir de Ucrania, Joaquín. Mi esposo sigue ahí, mis suegros siguen ahí, mi cuñada y su familia siguen ahí, ¿sí? Resguardándose también. El tiempo se nos ha hecho eterno, te puedo decir. Todos tratamos de mantenernos fuertes. Señores, esto sí es cierto, no es mentira, ¿sí? Desgraciadamente se están perdiendo muchas vidas inocentes. Tenemos la fe en regresar, así es, fe y esperanza. Señores, la vida vale oro, ¿sí? Y en ese momento en Kiev, Ucrania, en toda Ucrania, vale oro.
el protegerse. Les reitero, hay niños pagando por la ambición de un hombre que no vale nada. Tengo familia y tengo que mantenerme fuerte también por ellos. ¿Por su esposo? Que lo voy a volver a ver. Lo sé. Muchos familiares se quedaron en Ucrania, Joaquín, y también platicarte que otro grupo de mexicanos, 18 en total, están justo en el trayecto para llegar hasta la frontera con Rumania para poder cruzar. Sin embargo, las filas son kilométricas, son entre 10 y 15 kilómetros. Ya escuchábamos al embajador, hay quienes dejan el auto abandonado y hacen la fila para pasar en persona, Joaquín. Hay lo que nos dice disponibilidad por parte del gobierno de Rumania para poder dejar pasar a toda esta gente y que está buscando lugares para poder resguardarse del frío. Situación que nosotros incluso también vivimos, Joaquín, porque hasta esta hora de la noche, que son pasadas las 10 de la noche, no encontramos lugar para hospedarnos. La posibilidad que tenemos son dos opciones: quedarnos en el autobús, pernoctar, o bien ahorita en este momento salir hasta otra ciudad y buscar dónde resguardarnos. Te decía, aquí estamos a -1 grados en este momento, pero la sensación térmica es de -10, Joaquín. Hay muchas complicaciones para encontrar hospedaje en lo que es en la frontera entre Rumania y Ucrania. También las complicaciones con las conexiones de teléfonos. En este momento estamos haciendo una llamada por WhatsApp, Joaquín, porque la llamada entre teléfono no se pudo hacer, no se ha podido realizar, y es parte de lo que también están viviendo estos mexicanos al momento de tratar de comunicarse con sus familias. Las personas de Ucrania que vienen huyendo de la guerra, pues también se enfrentan a este tipo de problemáticas, y es esta vivencia triste que es dejarlo todo porque no hubo tiempo para pensar si quedarse o no en Ucrania, Joaquín. Gracias, Andrea. Mira, mi sugerencia después de tantos años es que no vayan a buscar otro lado. Toda la frontera, todas las comunidades de la frontera rumana con Ucrania están atestadas. Lo más seguro es el autobús. Dormir en el autobús y ya mañana será otro día. No se desgasten en eso, Andrea. Así es, Joaquín, y de todas formas nosotros tenemos que esperar a este grupo de mexicanos que llegarán a la frontera. Se espera que sea en un par de horas, quizá 3 horas, en las que lleguen al punto fronterizo, pero de ahí tienen que esperar entre 12 y 24 horas para poder cruzar a Xcaret, que es donde está este cruce fronterizo. Estamos hablando que el día de mañana por la tarde, tiempo de México, estarán cruzando apenas los 18 mexicanos que vienen encabezados por la embajadora de México en Ucrania y también por el cónsul, Joaquín. Faltan muchas horas para estos mexicanos que vienen en esta odisea desde Ucrania, en Kiev, Ucrania. Bueno, pues cuídate y seguimos en contacto, Andrea. Muy buen trabajo, gracias. Y tápate a ver si puedes conseguirte unos guantes, nada más de verte me das más frío. ¿Qué crees? Que hemos intentado conseguirlos. En realidad hemos ido a cada gasolinera que hemos visto, nos hemos estacionado, buscado guantes, pero es imposible. Guantes y el gorro, pues ahora la verdad es que sí lo olvidé en el hotel por la prisa, pero ya en próximos enlaces me verás más abrigada, Joaquín. Bien, sí, porque te veo las orejas, perdón, con todo respeto, rojas, heladas, que las debes tener. Bueno, Andrea. Sí. Pues ni modo, tendrá que resguardarme un poquito más, pero a ver si conseguimos guantes, que es lo primordial. Venga, te mando un beso y un abrazo, y también a nuestro compañero que está contigo. Y a ver, cuídate por favor, y mañana hacemos el enlace. Muchísimas gracias, Joaquín, y también mi compañero Aldo Reyes, excelente trabajo. Aldo, sí. Muy buenas tomas las que ha realizado, y también que está pasando el frío, está con triple chamarra y parado para que este enlace salga a la perfección, Joaquín. Les mandamos un abrazo desde aquí. ¿Cómo ha salido, Andrea? A ti y a Aldo un abrazo y felicidades.
y reconocimiento de todos nosotros, compañeros. Muchas gracias. Y bueno, pues esta mañana el subsecretario de Seguridad Federal, estoy hablando de Ricardo Mejía, estuvo en la mañanera y habló de la matanza ahí en esta comunidad michoacana de la que le he estado informando, y aclaró que dijo que no fue un fusilamiento, que fue una serie de asesinatos sincronizados, y tiene mucha información, por lo menos más que ayer, porque ayer el presidente decía, no sé, hoy el subsecretario le informó, supongo que se cortó, bueno, supongo que le va a haber informado en la mañanera de seguridad, sí, en la de 6 a 7, se cortó. Voy a unos anuncios y regreso con él, ¿sí? Con Ricardo Mejía, subsecretario. Minuto a minuto, toda la información que está pasando en Ucrania está aquí con López Dóriga. Hay anuncios. La directora de TRC. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Viendo tu registro, hoy México superó los 114,000 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Así es, 114,000 al corte de ayer, y en esta ocasión, si tú me lo permites, platiquemos un poco de los desaparecidos en México. Esta cifra no la habíamos dado a conocer. No está tan fácil de poder registrar, mi querido Joaquín. Las bases de datos son un poco complicadas de unir, ya las logramos unir. Son cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, y el primer dato que me gustaría compartirte es cuántos desaparecidos en México, carpetas de investigación de desaparecidos en México hay en lo que registro en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Casi 27,000 carpetas de registro de desapariciones en lo que va del sexenio, Joaquín. Para ser exactos, 26,880 carpetas o desaparecidos en lo que va de este sexenio. Si a esto le sumáramos los dos sexenios pasados, tanto el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, estaríamos muy cercanos a los 97,000, 98,000 desapariciones en lo que va de este siglo, Joaquín. Prácticamente en lo que va de este siglo, desde Vicente Fox a la fecha, casi 100,000 desapariciones. Es decir, fácil, personas que no se localizan aún. No sabemos si están vivas, si están muertas, si están dentro del país, fuera del país. No sabemos dónde están, son desaparecidos. Casi 100,000 en lo que va del siglo, Joaquín. Y para ponerle un poco de número en el sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron casi 53,000 personas. Récord histórico. En el sexenio de Felipe Calderón fueron casi 17,000. Y en lo que va de Andrés Manuel López Obrador, casi 27,000 personas se han marcado como desaparecidas. Esto a propósito de la nota que dabas hace un momento de San José de Gracia, Michoacán, donde hay entre 10 o 17 personas desaparecidas. No se pueden marcar como homicidios en la carpeta de las 114,000 homicidios porque no se encuentran los cuerpos. Y lo que hemos encontrado un poco en la teoría que tenemos de estas relaciones, y es lo que voy a platicarte ahorita, es cómo cuando han aumentado los homicidios, coincidentemente también aumentan las carpetas de desaparición. En 2019, hablando de este sexenio, ha sido el récord de desapariciones, 9,102 desapariciones en el 2019. En 2020 fueron 8,630 personas desaparecidas en México, y en 2021 disminuyó a 7,685. Muy coincidente la disminución a la cifra de homicidios, que en el 2019 casi 37,000, en el 2020 casi 26,500 y en 2021 casi 34,000 desaparecidos. Es decir, cuando aumentan los homicidios, aumentan las desapariciones, por lo que pudiera haber una relación entre aumento de homicidios con desapariciones. Lo que está pasando ahora es que pareciera, insisto, ya no los dejan en la escena del crimen, sino los llevan para que no cuenten como homicidios. ¿Qué entidades, Joaquín, están marcando o se registran mayores desapariciones en México en lo que va del sexenio? Jalisco, claramente, 4,000, poco más de 4,000 desapariciones en lo que va del sexenio, seguido de Ciudad de México con casi 2,400 desapariciones, Estado de México con 2,300, Nuevo León con 2,250 y Michoacán con 1,871 desapariciones. Si solo sumáramos estos 5 entidades que mencioné, repito, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Michoacán, suman 1 de cada 2 desapariciones en este sexenio, Joaquín, han sido en esos 5 entidades. Podría decirse que son las entidades con mayor población o unas de las entidades con mayor población, efectivamente, pero por ejemplo aquí no está, que Veracruz es una de las entidades con mayor población, no está integrada, y tanto Michoacán, que no es de las más pobladas, sí está como el número 5 en número de desapariciones, Joaquín. En total, insisto, 26,880 desapariciones en lo que va del sexenio. Y el perfil del desaparecido, claramente 3 de cada 4 desaparecidos, Joaquín, son hombres, y 1 de cada 4 son mujeres, Joaquín.
estamos hablando de que lo de Jalisco es el primer lugar prácticamente por el doble de lo que tiene el segundo lugar de desapariciones. Y en esto es un factor el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Sí, si lo quisiéramos en la teoría que tenemos de que está muy correlacionado el tema de homicidios con desapariciones, bueno, Jalisco claramente encabeza la lista, como bien lo dices, 2-1 con respecto a Ciudad de México, que marca 2.348 desapariciones en este sexenio, y el estado de Jalisco 4.087, prácticamente 2.000 más. Sin embargo, el que tiene el primer lugar de homicidios dolosos es Guanajuato, hasta donde recuerdo. Así es, Guanajuato es el número 1 en homicidios. En fin, entonces podríamos estar viendo quizá una nueva o un modus operandi que ya tiene tiempo, pero que no los había revelado tan claramente como ahora en esta comunidad de Michoacán. No lo había hablado con el subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, de que se llevan a los muertos. Podría hacerse una teoría esa, a ver, en un momento más que nos puede decir el subsecretario, pero pareciera que desde que comenzó todo este tema de homicidios en el sexenio de Felipe Calderón, que se dispararon las desapariciones, se ha venido incrementando el número de desapariciones en México. Insisto, los registros con Felipe Calderón 16.763, con Enrique Peña Nieto casi 53.000 y en lo que va de este sexenio casi 27.000, Joaquín. Bueno, y el salto impresionante es de Vicente Fox a Felipe Calderón, porque Vicente Fox, bueno, no sé si existía el registro o no, tú lo debes saber mejor, Carlos Pena, se arroja un total de 811 desaparecidos en un sexenio, y cuando llega Felipe Calderón salta exponencialmente a 16.763. Es la misma fuente, de hecho, la fuente de la Secretaría de Gobernación tiene registros, marcan ellos desde 1964, aunque marcan en ceros, pero es la misma fuente donde marca que Vicente Fox tiene 860, se registraron 811 carpetas de desaparición, y en las mismas carpetas, misma estadística de las bases que fuimos uniendo, con Felipe Calderón dispara totalmente a casi 17.000 y después se va al cielo a 53.000 con Enrique Peña Nieto y ahora a 27.000 en lo que va del sexenio, corte del día de ayer de febrero con Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque está en la misma, más o menos en los mismos niveles de Enrique Peña Nieto, en medio gobierno, pues serían exactamente los 52.000, ¿no? Exactamente, vamos parecido en el ritmo de Enrique Peña Nieto, en lo que va de este sexenio, va para tratar, o en esta dinámica sin problema, superaríamos los 50.000 desapariciones al final del sexenio. Bien, Carlitos, gracias, nos vemos el viernes de la salud. Claro que sí, mi querido Joaquín, un abrazo. Gracias, muchas gracias, Carlos Pena, director de Tercerioro. Le aprecio mucho, perdón por los problemas de comunicación, subsecretario Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal. Gracias por contestarme, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, un gusto saludarte a ti y al auditorio. A ver, el presidente ayer por la mañana dijo que no sabía, Ricardo, pues en realidad bien a bien que había pasado en la tarde anterior aquí en esta comunidad michoacana, donde se informó que habían fusilado o asesinado a entre 10 y 17 personas, pero esta mañana tú ya tuviste datos, ¿no los quieres dar a conocer, por favor? Sí, claro, Joaquín, efectivamente, pues nosotros recibimos un alertamiento, además pues hay un monitoreo permanente a cualquier noticia criminal. Tuvimos conocimiento de hechos que se presentaron en San José de Gracia, en Michoacán. Inmediatamente se tuvo comunicación con la Fiscalía local, con el gobernador, con el secretario de Seguridad, y a partir de ahí ha venido recabando un conjunto de evidencias, testimonios e indicios para poder ir generando toda una recapitulación de los eventos que se presentaron el domingo 27 de febrero en esta comunidad, a partir de las 15:20 horas del día señalado. Y como lo señalamos hoy en la mañana, hay antecedentes de una disputa personal, familiar, criminal entre dos sujetos, uno de ellos que presumimos fue asesinado el día domingo y otro sujeto, ambos identificados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que han habido una disputa por el control territorial y ha ido precedida por
asesinatos cruzados entre ambas familias, entre ambas cabezas, uno de ellos Alejandro N. alias El Pelón y el otro Abel N. alias El Viejón, ambos de la misma comunidad. Estos hechos han propiciado que en un primer momento Ricardo, hermano del Pelón, fuera asesinado. Después el hermano de Abel es también asesinado, presumiblemente por Alejandro, y el domingo Alejandro acude al velorio de su señora madre y es cuando el grupo de Abel cerca a la gente que iba con él, lo retiene y se dan estos hechos que son ya de conocimiento público. Bien, ¿cuántos habrían muerto en este enfrentamiento, subsecretario Mejía? Mira, no podemos, como lo dije en la mañana, tener con certeza un número, Joaquín. Sería temerario hacer una afirmación porque se tiene que partir de evidencias del cuerpo del delito. Sin embargo, a partir de videos, uno de ellos y de muestras que se han ido recuperando, pues podemos presumir con un alto grado de probabilidad que ese día fue asesinado Alejandro N. alias El Pelón y que habrían sido también asesinados gente que llegó con él precisamente al evento del velorio. Hay que señalar que según un testimonio, Alejandro llega alrededor de las 15:30 horas y minutos posteriores llega el grupo de Abel, desarman a quienes acompañaban a Alejandro, los colocan en un lugar replegados y después Alejandro trata de mediar, incluso hace una llamada telefónica, se acerca al grupo de Abel, sin embargo es asesinado, presumimos en ese momento, y después se da un tema de disparos en diferente dirección, y ahí es donde pudiera haber habido estos muertos. Después, como se ha dado a conocer, alteran la escena del crimen, borran evidencias y recogen los cuerpos. Hay imágenes donde aparecen dos cuerpos, presumiblemente en un vehículo, más el de Alejandro, que es lo que ahorita podemos determinar. Quiero comentar a tu auditorio que han habido ya 2 denuncias anónimas, donde presumiblemente podrían haber dejado estos cuerpos y se están atendiendo en estos momentos por parte de la Fiscalía Local, según nos acaba de comentar el fiscal. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, ayer entrevistaba yo al presidente municipal y le preguntaba yo, bueno, ¿hay desaparecidos en la comunidad? Me dijo, no hay ni un desaparecido. Lo que me lleva a pensar como reportero, no como investigador ni especialista, que no lo soy, Ricardo, a que las muertes se dieron entre los dos grupos que llegaron. Sí, tiene mucha base lo que tú comentas, Joaquín, porque cuando llega Alejandro, por el testimonio de una de los testigos, él llega con un grupo que lo acompaña, que no se advierte que sea gente de la comunidad de San José de Gracia. Incluso todavía ahorita acabo de verificarlo antes de tomar la llamada y no se ha presentado una sola denuncia de desaparición de vecinos o familiares de la comunidad. Es decir, lo que nos hace presumir con mucha probabilidad que esta gente vino de fuera de la comunidad e incluso probablemente fuera del estado a acompañar a Alejandro, pero que no son vecinos de ahí. De hecho, en esa comunidad no hay un registro de incidencia delictiva importante, o sea, es una comunidad que en términos generales tiene un grado de seguridad aceptable, y este evento pues evidentemente fue atípico y va precedido de rencillas y problemas ya de años entre estos dos grupos. Por lo que he alcanzado a revisar de los videos, Ricardo, estoy hablando con Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, por lo que he estado revisando de los videos, me da la impresión de que sí llega a haber un enfrentamiento entre los grupos de uno y otro, porque los que están disparando del lado izquierdo, de repente como que se cubren todos,
lo que quiere decir que les estarían disparando también. No sé qué es lo que hayan dicho los peritos. Es una hipótesis que estamos revisando y que me parece muy atinado lo que tú comentas, porque sí, en uno de los videos efectivamente se repliegan, y esto por eso confirma lo que hoy dije en la mañana, que no fue como tal un fusilamiento, que fue lo que se manejó profusamente en redes sociales a partir del domingo, porque efectivamente hay una refriega donde sí muchos de los impactos de bala dan al lugar donde se aparece gente colocada fuera de una casa en un portón, pero también se da esto que tú comentas. Entonces se está profundizando en todos los dictámenes, todos los peritajes, todas las mecánicas, y bueno, lo importante también, Joaquín, es que ya está imputado directamente un autor material, en el caso de uno de los homicidios, que es el caso de Abel N., que ya un testigo refiere que él asesinó a Alejandro N., alias El Pelón, y que sería lo que dio pie a estos disparos que tú refieres. Ahora, Ricardo, hay un punto que me sorprendió, no tanto que se lleven los cadáveres, porque yo creo que este cártel Jalisco y sobre todo también en Michoacán, lo han hecho frecuentemente, o desde hace tiempo, mejor dicho, algunos grupos del crimen organizado, llevarse sus muertos, ¿sí? Pero aquí se llevaron a todos. Sí, mira, aquí una línea que estamos comentando es la alta probabilidad de que este sujeto, Abel N., que al igual que Alejandro que al igual que Alejandro N., son parte del mismo grupo criminal, es decir, es rencillas entre gente del mismo grupo criminal. Entonces, una probabilidad, porque en uno de los videos y según testimoniales que tenemos, Alejandro habla con alguien tratando de disuadir la agresión y tratando de que ya no hubiera problema, y no obstante eso es cuando le habrían disparado. Pero aquí lo interesante es que muy probablemente este sujeto, Abel N., y la gente que iba con él, trató de llevarse los cadáveres precisamente porque a lo mejor en la lógica de esta estructura criminal, él actuó de mutuo propio, motivado por una cuestión más de venganza personal. Puede ser, sí, claro, lo entiendo. Y después tratar de limpiar todo con mangueras y esto, porque debe haber sido terrible el escenario, ¿no? Eso iría en la misma dirección de lo que te comento. Es decir, este sujeto habría privilegiado su animosidad, porque un hermano de él, en diciembre del año pasado, habría sido asesinado por Alejandro N. Entonces, más allá de las estructuras de mando criminal, él habría privilegiado su propia venganza, y a lo mejor eso fue una de las razones que él habría tratado de recoger cuerpos y evidencias. Sin embargo, pues no lo logró porque hubo registro de videos, hay balas, hay restos de sangre, etcétera, ¿no? Ahora, por último, Ricardo, a ver, nada más para ubicar. Me estás hablando de un sujeto, Alejandro, y el otro es Abel N. Alejandro, que es alias El Pelón, y el otro sujeto, Abel, alias El Viejón. Ambos de la misma comunidad, ambos del mismo grupo criminal y con rencillas entre ellos. Sí. Ahora, Abel fue a matar a Alejandro. Así es, eso es lo que se advierte. Eso es lo que quería saber. Bueno, pues Alejandro, dime. Según lo que refieren testimoniales, habría, entre comillas, pedido permiso para acudir al velorio de su madre, y por eso todavía sale llamando y tratando de disuadir. Sin embargo, Abel es cuando activa un arma y es cuando lo priva de la vida, y eso ocasionaría la refriega. Bueno, pues ya me queda mucho más claro, Ricardo. Pues gracias, Ricardo, y qué difícil te tocó ser subsecretario de Seguridad en estas temporadas, que yo digo,
con el correr de los años, Ricardo, para mí, te hablo pues Sí, desde sí. los 80, ¿sí? Desde los 90, que es cuando se fueron afianzando los cárteles, y ya no se diga después del año 2000, 2006, 2012, 2018, pues la delincuencia ha ido creciendo históricamente, Ricardo, y la sociedad hemos ido perdiendo. Yo no sé cómo se te ocurrió aceptar ser subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, porque para mí, aquí te lo digo entre tú y yo, no le encuentro una solución a esto, algo que detenga el avance de la delincuencia ya organizada y la desorganizada, sí, vamos. No, bueno, ahí te puedo comentar que es un orgullo, un privilegio ahí colaborar con el presidente López Obrador, haciendo equipo con Rosa Isela Rodríguez. Evidentemente es un reto mayor, pero también decir, Joaquín, que tú recordarás que hace días, ahí mismo en Michoacán, se acaba de recuperar una franja muy importante territorial, sí, como es el caso claro, de Aguililla, la zona de Cualcomán, Aguililla, y seguimos históricamente avanzando. también abandonado todo eso, ¿sí? Exacto, digamos que en esta lógica de seguridad, pues hay avances evidentes, pero también no podemos soslayar que hay un mercado económico que también propicia conductas criminales y bueno, nosotros hemos abatido por primera vez en 5 años el número de homicidios, 14.4 menos comparativamente Sí. con enero, y en eso estamos, trabajando en esta estrategia y sobre todo combatiendo la impunidad, que es muy importante. Eso es fundamental. Ahora te digo una cosa, sí, habrán abatido el 14.4% los homicidios de enero de este año, enero del año pasado, como anunció la semana pasada en la mañanera la secretaria Rosa Isela Rodríguez, pero al día de hoy se superó la barrera de los 114,000, con 114,010 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. 114,000, Ricardo. Pero bueno, ahí ya si quieres en otra ocasión platicamos. Era un cohete. Bueno. Mira, si la tendencia hubiera seguido que teníamos en el 2018, estaríamos casi en 55,000 homicidios anuales, porque había un crecimiento. En 2 años crecieron casi el 50% de los homicidios. Entonces, por primera vez hay un decrecimiento. No es espectacular, no lo festinamos, pero sí es también, yo creo que un esfuerzo no solo del gobierno, de la sociedad y de todos, empezando a poner énfasis en estos temas. Y bien, pues ya lo en esto andamos, como Joaquín. tú me dices. Sí, señor. Así es. Con más. Gracias, Ricardo. Te aprecio mucho que me hayas contestado y te mando un saludo. Gracias, Joaquín. Saludos. Buenas tardes. Que estés muy bien. Ricardo Mejía es el subsecretario de Seguridad. Yo voy a ir a unos anuncios de volada, ¿sí? Voy a ir a unos anuncios de volada y después de los anuncios, bueno, pues Tamaulipas ofrece 2 millones de pesos de recompensa a los delincuentes que acabaron con el sistema de las cámaras de seguridad en 4 ciudades fronterizas, ¿sí? Y vamos con la mañanera. Después de los anuncios vamos con la mañanera, enseguida con el doctor Lozano Díaz, ¿sí? Y en un momento voy a hablar con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Le voy a preguntar, a ver, ¿va a ser gobernador 6 años o se va a ir para el 24? Continuamos. Manténgase bien informado con López Dóriga. Estamos en Grupo Fórmula abriendo la conversación. Hay anuncios. En la mañana el presidente quien habló fue Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, con el que acabo de hablar. Pero el presidente también le cargó la mano hoy al expresidente Felipe Calderón, le dijo que es un cinicazo. Y también obviamente a los periodistas y a los conservadores, o sea, sin novedad en la mañanera hoy. ¿Por qué? Porque son temas recurrentes en los que está el presidente duro y dale. Yo sé que esa es una estrategia que cae en tierra fecunda entre su feligresía, sí, pero a los que no forman parte de su feligresía, no sé hasta dónde le esté aportando. Yo creo que le resta más de lo que le aporta, pero bueno, el presidente no va a cambiar su estrategia. ¿Por qué no la va a cambiar? Pues porque esa estrategia lo llevó a la presidencia de la República. ¿Para qué la va a cambiar? Y va a seguir en lo mismo, en la provocación, en la agresión, en el conflicto, y día a día, conflicto a conflicto que se vaya presentando, que no esté bajo su control, se va radicalizando más, sin duda, como ha venido haciéndolo. Y así vamos a llegar al proceso electoral de 2024, que empieza a finales
a finales del año que viene, ojo, No crean que no, dicen luego los políticos, es que falta mucho. No. El proceso electoral empieza en octubre del año que viene. Estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Dentro de 1 año y 7 meses, 1 año y medio, empieza el proceso electoral del 2024. Y así, en estas condiciones, del presidente en este rol, vamos a llegar a este proceso electoral. Y así vamos a llegar a las campañas, y así al día de las elecciones. Te escucho, Sara Pablo. Autoridades federales sostienen que en San José de Gracia, Michoacán, fueron asesinadas un número indeterminado de personas, pero rechazaron fusilamiento. Previo a la relatoría de los hechos que se presentó en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay desinformación. Aseguró que no se oculta nada y los conservadores están empeñados, dijo, y desesperados en atacar a su gobierno. Respondió así a las críticas del expresidente Felipe Calderón. Hasta Calderón, sin ni caso. Ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, explicó que la confrontación se dio entre dos grupos opositores del mismo cártel Jalisco Nueva Generación, por una venganza entre Abel y Alejandro N. El domingo, poco después de las 3 de la tarde, se realizaba el funeral de la madre de este último. Ahí hay 2 testimonios que refieren que hubo detonaciones de armas de fuego, que hubo un enfrentamiento, así lo refieren, a balazos entre grupos criminales que... El subsecretario aseguró que ni la policía municipal ni el alcalde alertaron sobre lo ocurrido. De acuerdo con la versión oficial, pese a que ya había sido amenazado, Alejandro N. se presentó en el velorio de su madre con unos 15 sicarios, quienes fueron desarmados y colocados frente al portón por 40 sicarios del bando contrario. Cuando es asesinado, inició la refriega. En ese momento, al haber los disparos, se origina una refriega donde previsiblemente hay otras personas privadas de la vida. No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber el fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este ilícito. En medio de este tipo de situaciones, el presidente dijo que sostiene su política de abrazos no balazos, porque se debe ir al fondo, a las causas y sobre todo atender a los jóvenes, además de que la estrategia se lleva su tiempo. Insistió en las recriminaciones a Calderón. Todo esto que estamos viendo, San José de Gracia, ¿de dónde surgieron estos grupos? Del gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia. ¿De dónde surgió? ¿Cómo se llama esta organización de Jalisco? Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel Jalisco Nueva Generación. Pues entonces, todos ellos, que por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco, pues surge esto que estamos padeciendo de ese tiempo. En la conferencia de prensa, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, confirmó que desaparecen las escuelas de tiempo completo para dar prioridad al mantenimiento de planteles. Con imágenes de Óscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bien, intervino la secretaria de Educación Pública, Sara Pablo, para confirmar que han desaparecido el sistema de escuelas de tiempo completo. ¿Sabes, profesora Delfina, a cuántos niños y a cuántas madres afecta esto? Estamos hablando de 3.5 millones de niños. ¿Y en qué les afecta para empezar? No solo en las clases, sino en la alimentación. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hiciste esto, Delfina? Porque lo ordenó el presidente, sí. Punto. Entonces, señor presidente, ¿por qué acabó con las escuelas de tiempo completo? Tiene que haber un argumento. Tiene que haber un argumento que no han dado.
pero ya acabaron. Y el daño es irremediable. Irremediable. Lo celebraron hoy a la mañanera. Es que de veras, sí. Es cuando el bombero se convierte en pirómano. Se anuncia a la mañanera el fin de este proyecto, de este programa, que era extraordinario. Que atendía 3.5 millones de menores, desde la educación hasta la alimentación. O empezaría al revés, desde la alimentación hasta la educación. Hoy se acabó. Se acabó. ¿Y sabe qué? Ni una pregunta, nadie levantó ni una ceja, nada. Pues acabó y otra cosa. Sí, iremos a otra cosa. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, están reportando fuertes explosiones en este momento en Kiev. Está el acoso ruso a la capital de Ucrania. Le voy a documentar el disparo en los precios de los productos básicos por la inflación y por el aumento de las gasolinas, que oficialmente no existe. No existe. Y yo repito, le hago la pregunta, señora, usted no tiene que ir a ninguna estadística, usted lo sabe, usted lleva la economía de su casa, lleva la economía aquí en la yema de los dedos y en el bolsillo. Con lo que compraba antes, hoy, si lo quiere comprar otra vez, le cuesta muchísimo más. Con lo que gastaba antes, hoy compra muchísimo menos de lo que compraba entonces. Esa es la carestía. El discurso por acá, la realidad en los precios en el bolsillo de los mexicanos. Continúa. Son las 2 de la tarde con 52 minutos y usted está bien informado con López Dóriga. Hay anuncios. Es martes ya el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Primero, muchas felicidades por el más que merecido homenaje que te hicieron en la universidad. Querido amigo, te mando un abrazo y adelante, te escuchamos. Muchas gracias, querido Joaquín. Muchas gracias por tus palabras, por permitirme estar hoy contigo, con el auditorio. Y encantado aquí de poder compartir, Joaquín, algunos temas que yo creo que son muy actuales para la reflexión. La semana pasada que nos veíamos, Joaquín, todavía no había sido el estallamiento propiamente de la guerra en Ucrania. Hoy estamos viviendo una situación realmente pues de extrema tensión en todo el mundo con la guerra. Y esto me ha llevado, Joaquín, a compartir un tema contigo, con el auditorio, que me parece hoy especialmente relevante. Si bien es cierto que las guerras tienen pues motivos geopolíticos, económicos detrás, también es verdad que hay un aspecto fundamental que lleva a las guerras, que es, Joaquín, el odio. El odio que se tienen las personas. En muchas encuestas y en muchos indicadores, el odio se ha ido incrementando a nivel global los últimos años de manera peligrosa, de manera consistente. No solamente en generaciones adultas, sino también en los niños, en los jóvenes. Algunos datos que me llamaban mucho la atención, Joaquín, fíjate, del 2014 al 2020, en Estados Unidos, por ejemplo, el número de delitos de odio, o sea, los que se cometen contra una persona, no por una cuestión económica o de otro tipo, sino por ser esa persona, cuestiones de carácter racial, religión, etcétera, se dispararon 42%, Joaquín, en 4 años, en Estados Unidos. En el caso de Europa, que me llamó mucho la atención, en los años 2016 al 2018, los incidentes o delitos de odio en España, por ejemplo, pasaron de 41 casos documentados en 2016 a 1,000 en 2018, solamente en 2 años. Pareciera que estamos enfrentando una ola, una pandemia que sin darnos cuenta la escuchamos y parecemos conscientes de ella, y por otro lado no terminamos de ser del todo conscientes de lo que está significando. ¿Qué causas hay detrás de esto? Podríamos preguntarnos. Yo creo que son muchas, pero hay algunas que valdría la pena destacar. ¿Por qué aumentan los niveles del odio? Primero, el tema del Internet. El Internet, en términos generales, el uso de las redes sociales, tiene para los internautas un efecto desinhibitorio. Esto quiere decir que es muy fácil que utilicen ese discurso de odio sin tener en un momento determinado responsabilidad, hacerlo desde el anonimato. Y eso ha elevado el nivel de la conversación en muchas redes sociales, realmente a franco odio personal y directo, a insultos en las redes. Por supuesto, en los jóvenes, muchos videojuegos que tienen como origen la violencia, que también generan en última instancia el odio.
los discursos políticos que han tenido pues cada vez mayor arraigo en todas partes del planeta, basados en la división, en la polarización y una gran contaminación de palabras cada vez más utilizadas en nuestro lenguaje. Si nosotros hiciéramos un análisis del lenguaje que estamos utilizando en los últimos años, palabras de desprecio, de asco, de odio, de resentimiento, las encontraríamos con un uso mucho más frecuente en la conversación normal que estamos teniendo ahora. Y aquí, Joaquín, yo quisiera decir algunas ideas que me parecen muy importantes. La primera, en el caso del odio, hay una falacia en el ser humano. El ser humano que odia y que llega a ese estadio piensa que haciéndole daño a la otra persona va a obtener algún beneficio, va a obtener como una especie de placer, digamos, cuando es exactamente todo lo contrario. La primera persona afectada por odiar es quien odia a la otra persona. Decía Buda, aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar a que la otra persona muera. Qué cierto es eso, Joaquín. También hay que decir una cosa, muchas veces las conductas de los demás son inadecuadas, son inmorales o pueden de alguna manera lastimarnos. Hay que aprender en la vida, Joaquín, a diferenciar a la persona, a esa siempre hay que intentar comprenderla, aún en las peores circunstancias, de la conducta. Las conductas sí son condenables, Joaquín, las personas no. El odio es una de las más peligrosas pasiones humanas y está dentro de la familia de otras pasiones que muchas veces confundimos con el odio, pero que son sus causas y son como sus hijos menores. Una primera es la ira. La ira, que es un sentimiento por un ataque personal que podemos tener, que es momentánea. Se le llama también la locura instantánea a la ira, pero que así como surge la ira también se puede contener o justificar en algún momento con cierta mayor facilidad que el propio odio. Es como una especie de reacción. Está también el resentimiento, Joaquín. El resentimiento, que el diccionario de la Real Academia lo llama como tener un sentimiento, pesar o enojo por algo. Normalmente el resentimiento expresa una debilidad de algo que yo no puedo, que me molesta, una injusticia que siento, pero ante la cual expreso esa debilidad, flaqueo ante esa debilidad. Cuando ese resentimiento crece, cuando ese resentimiento se vuelve crónico, comienza en las personas lo que se llama el rencor. El diccionario de la Real Academia lo pone como resentimiento arraigado y tenaz. Hay otra cosa que también sucede, Joaquín, que es una de estas pasiones duras, que es el asco. Cuando se ve algo que repugna, una conducta que repugna, que se diferencia del odio, porque en el odio odiamos a una persona a la que le deseamos el mal, en cambio en el asco lo que más deseamos es que esa persona se aleje. Y quizás la más peligrosa que lleva el odio es la envidia. La envidia, que es una emoción que provoca malestar y dolor por el bien ajeno. Cuando otra persona tiene cosas positivas, se da el odio. Estas pasiones son pasiones que van antes del odio. El odio se instala en el sujeto y es la pasión máxima negativa en la que se puede quedar y se queda estable, Joaquín. En un estudio que se hizo en Londres por un profesor Semir Zeki, con 17 personas, con 17 personas, en promedio de 35 años, les pusieron una serie de estudios para ver cómo reaccionaba el cerebro y les pusieron fotografías de las personas a las que odiaban. El cerebro inmediatamente reacciona y las zonas cerebrales que más reaccionan frente al odio son las mismas que reaccionan frente al amor romántico o el amor maternal. Tiene la misma fuerza el odio, pero con una diferencia muy importante. En el caso del amor, uno deja de ver, se vuelve ciego con los defectos de la persona amada, con las circunstancias de la persona amada. Uno estando enamorado se pierde. En el odio no. El odio, que tiene un origen irracional y pasional, se vuelve tremendamente activo desde el punto de racional para dañar a la otra persona. Se vuelve permanente. El odio en ese sentido es algo muy peligroso en la persona, porque puede darle una total ceguera. Y fíjate, Joaquín, que aquí lo tremendo del tema
con el tema del odio es que es contagioso. En este estudio se dice, el odio se contagia, y eso es lo que pasa en las guerras como la que estamos viviendo ahora, Joaquín. Qué importante para todos poner remedio para que esto no nos ocurra en la vida. Algunas de las claves son conocer el problema, expresar nuestros sentimientos y lo que hemos hablado tú y yo, Joaquín, en el programa anteriormente, la importancia del perdón, Joaquín. Así es, del perdón, que es todo, querido José Antonio. Gracias, querido amigo, te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes, como todos los martes. Un abrazo grande, gracias, querido Joaquín. Y ojalá puedas abundar en ese tema, ¿no? Entre lo que es el amor y el odio, la relación que hay en un sentido y en el otro. Gracias, te abrazo con cariño, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPANE. Continuamos. Estás abriendo la conversación. Me da mucho gusto hablar con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Samuel, gracias, buenas tardes. Al contrario, gusto saludarte, muy contentos de estar en tu programa en esta gira por la Ciudad de México. A ver, gobernador, ¿Samuel García va a ser un gobernador sin distracciones federales y un gobernador de 6 años, sí o no? Sí, concentrado, oídos sordos a las tentaciones y bien puesta la mira en Nuevo León 6 años. O sea, no va a caer en el canto de las sirenas del mismo partido Convergencia que lo anda moviendo, ¿no? Nada de eso. Movimiento Ciudadano estoy seguro que tiene un gran potencial para los siguientes años y procesos electorales, pero yo, Samuel García, concentrado enteramente en Nuevo León, llevo 4 meses en el cargo y estamos trabajando duro para el nuevo Nuevo León que prometimos. Me parecería un error de cabeza, Samuel, que se distrajera con esto y que aspirara a lo otro, ¿sí? Estamos hablando de del 2024. Me pareció un error porque pues empezaría muy tarde y con pocas posibilidades de ganar, digo, seamos realistas, ¿no? La verdad sea dicha, yo fui el principal crítico del Bronco, lo perseguí electoral y penalmente por haber ido a una campaña patética, que además fue un suicidio para él. Desgració su gobierno, desfiguró al gobernador de Nuevo León y le hizo mucho daño al Estado porque fue una pelea banal con el hoy presidente Andrés Manuel. Entonces no pienso cometer el mismo error y además por mi edad, 34 años, sería un absurdo acelerarme y tener ansias de novillero. Me parece muy buena respuesta. Ahora, ¿cómo se lleva con el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio? Con mi compadre muy bien, estamos trabajando juntos en muchos temas y además es la primera vez como en 20 años que el gobernador y el alcalde de Monterrey tienen relación pública, política. Llevaban muchos sexenios peleados y ahora se está notando fuerte. Estamos teniendo una coordinación metropolitana que él está encabezando hoy como alcalde de Monterrey y vienen muchos proyectos juntos vanguardistas de futuro como 0 emisiones al aire, corredores verdes, 2 líneas del metro que van a pasar por su ciudad, impulsadas por el Estado de Nuevo León. Ahora, gobernador Samuel García, yo no, pero según veo estudios, Luis Donaldo está creciendo para el 24. ¿Cómo lo ve usted? Yo también lo veo. Hay muchas encuestas que lo ponen top 3, inclusive unas en empate técnico. Y yo lo que siempre le digo a mi compadre es que pies de plomo, pies en la tierra, tiene que demostrar que Monterrey, en lugar de una tumba, para él va a ser un acierto resolver los problemas de nuestra ciudad, que hoy es la segunda más poblada y grande de México, y ya el tiempo dirá si él su ciclo merece o no el 24 tenerlo. Me gusta que conteste todo, gobernador. Pues siempre hemos sido muy abiertos y transparentes para no dejar espacio a la ambigüedad que solamente genera intrigas. Porque luego ya sabe, no me dice, no, es muy prematuro, no, yo no me quiero comprometer,
No, yo de esos temas no hablo porque solo crean división. Lo veo claro en sus planteamientos, gobernador. Sí, pues trato siempre de ser transparente porque cuando uno no contesta es que trae detrás algún temor o algo que le impide, y en mi caso no, la visión es muy, muy firme. 6 años completos en Nuevo León. Voy a terminar, si Dios quiere, a mis 39 años, muy joven la gestión, con mucho futuro por delante y sobre todo la oportunidad de que por fin llegan jóvenes a estos gobiernos, a la política mexicana, que lleva 24 o 30 años con los mismos personajes, y estoy seguro que requieren ya una refrescada en el ambiente político nacional. ¿Usted es futbolero o no, gobernador? Soy muy malo para jugar. Jugué fútbol americano, entonces quedé muy tronco con las rodillas, pero me encanta ver el fútbol y soy tigre de corazón allá de los Tigres de la Universidad Autónoma. Pues ahí andan pasando los Tigres y los Rayados, ¿no? De Rayados no voy a hablar porque no van como quisieran, pero mis Tigres de Oro van ahorita en segundo lugar de la tabla. Traemos el proyecto del nuevo estadio que va a alcanzar en butacas para llevar a la NFL, que allá nos encanta a los regios el fútbol americano. Y bueno, trato de que esos temas solitos sean sustentables y que el gobierno apoye en la medida de lo posible al tema del deporte de nuestra ciudad. Igual le va a tocar el Mundial del 26. Muy importante. Por cierto, ahorita estamos haciendo ya todas las ingenierías para que en el 2026, que nos toque el Mundial en el BBVA, el Estadio de Rayados, tengamos mucho espacio público en Fundidora, en los parques de Guadalupe, Nuevo León, los corredores verdes, que toda la gente que venga de todo el mundo a Nuevo León disfrute una ciudad de primer mundo, verde y con espacios públicos de primer nivel. A ver, gobernador Samuel García, vamos a los temas graves que preocupan, que además no han sido resueltos. La violencia, gobernador. La violencia, el crimen organizado y el crimen no organizado, la delincuencia, nos ha ido ganando esta guerra día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, gobierno a gobierno. Esto está en un crecimiento fuera de control el crimen organizado. Gobernador, ¿qué va a hacer en Nuevo León, que además está ahí justo en el eje? Sí, pues coincido contigo, a nivel nacional el tema de inseguridad se está agravando. Nosotros haremos lo propio desde Nuevo León. Cuando llegamos era tierra de nadie. El Bronco sus últimos 3 años vivió deprimido, alcoholizado y dejó morir el tema de seguridad. Tuvimos que llegar muy firmes a demostrar estado de fuerza. Lo primero fue depurar los penales. Hicimos un traslado histórico de 71 reos de alto perfil que desde adentro estaban ejerciendo delincuencia. Se mandaron a prisiones federales al sur de México. Segundo, revivir, relanzar nuestra fuerza civil, que una vez fue orgullo nacional y fue decayendo. Hoy Fuerza Civil va a tener una inversión histórica de 1,043 millones de pesos este año para de nuevo reclutar, capacitar, llegar al monto y al número de oficiales que siempre se soñaron, que son 7,000 elementos, con la tecnología, el equipo y la coordinación que debimos tener siempre. Pero más importante aún es la coordinación interinstitucional. Estamos muy bien con la federación, nos llegaron 1,200 elementos del ejército, van a llegar este año 600 de Guardia Nacional. Todos los alcaldes acabamos de votar de la zona metropolitana, coordinación metropolitana en materia de seguridad. Vamos a conectar C4, C5, vamos a trabajar con la Fiscalía Federal de la República, con la Fiscalía Estatal y ya decretar que en Nuevo León no entra ningún cartel, no habrá tregua con nada ni nadie. Tenemos que blindar nuestro estado porque en 3, 4 años que lleguen las carreteras
y terminemos la aduana, que va a ser la aduana más importante de México, la de Colombia, hay que garantizar a la carga internacional que pasa por Nuevo León sus bienes, sus mercancías y su protección hasta llegar a Texas, que es hoy la 8ª economía del mundo. Entonces vamos a hacer un gran esfuerzo para que muy pronto se note que Nuevo León va a estar blindado en materia de seguridad y que no importan los vaivenes de otros estados vecinos o de México, Nuevo León tiene que ser un estado que brinde seguridad a su gente y a su industria. Y además es que, pues ahí están ensanguichados entre los cárteles de Nuevo León, gobernador, los de Tamaulipas, los de Coahuila, los del sur de su estado, Zacatecas, San Luis, el norte de Veracruz y la fronterota, ¿no? Digo, perdón, en ese caso la frontera, todo lo que es la de Colombia, que esa la inauguró, por cierto, Carlos Salinas, cuando no había nada del otro lado. Pero bueno, está ensanguichado en la guerra de los cárteles. Afortunadamente, el 92% de la población de Nuevo León está concentrada en la zona metropolitana. Si logramos, Federación, alcalde y un servidor, blindar la zona metropolitana y que los enfrentamientos no se den ahí, vamos siempre a proteger la vida de nuestros civiles y la paz y estabilidad de nuestro estado. Además de ello, como bien señalas, Carlos Salinas y el entonces gobernador Jorge Treviño inauguraron una frontera que tiene mucho potencial. Hoy en día es el único pedazo de frontera de todo México que no tiene vivienda, es decir, está exenta de temas de migración, de drogas, de cárteles, de seguridad. Por eso esa aduana Colombia muy pronto va a ser un hub logístico de carga que va a incluir espuelas de ferrocarril y va a incluir además un aeropuerto exclusivo de carga para ya terminar ese eslabón de TEMEC con Texas. Esa carretera, la 35 americana y la 57 de México, en unos años va a ser la más potente de América Latina y obviamente Monterrey va a ser el epicentro de este gran esfuerzo binacional. Por eso tenemos todas las ganas de blindar de Nuevo León a Texas nuestras fronteras, nuestra aduana y nuestro comercio. Bien, nada más por último, gobernador, nomás le apunto, cuando Salinas se inauguró efectivamente con el gobernador Jorge Treviño, esa frontera pues estaba de este lado, del otro lado no había nada, era un llano, pero bueno, hablando de carreteras, esa carretera de la muerte que va a Laredo, ¿qué va a pasar con ella? Ya sé que es federal, pero a ver, a la gente no le importa si es federal, estatal o municipal. Tienes toda la razón. Seguridad, medio ambiente, agua, aire, es federal, pero a la gente no le interesa saber de competencias jurisdiccionales. Tenemos que entrarle y resolver. Esa carretera, muy pronto van a notar que va a ir acompañada de grandes proyectos. Carretera interserrana, que va a conectar Matehuala con Monterrey y ya no tendremos que desviarnos a Saltillo. Carretera Gloria Colombia, que va a conectar Monterrey con nuestra aduana y ya no habrá necesidad de salir a Laredo, porque es justo en la frontera chica, en Laredo, Tamaulipas, donde se han dado los acontecimientos y los enfrentamientos. El día que tengamos terminado la interserrana en el sur, nuestro anillo periférico en la ciudad y la Gloria Colombia en el norte, vamos a poder garantizarle a todo México que quien pase por Nuevo León va a llegar a Texas sin incidente alguno. Esa es la meta. Bien. Y estamos trabajando muy fuerte para que se dé en un corto plazo. Oiga, ¿no ha visto a su antecesor, al Bronco? Anda perdido, y qué bueno, porque Nuevo León ya no es bienvenido. El domingo la sociedad civil nos presentó a los gobernantes encuestas de cómo arranca Nuevo León y fíjate cómo el Bronco salió con 87% de reprobado, solamente el 13% lo aprobó su gestión, el 60% cree que no hizo nada, que no tuvo avance. Entonces ya que el Bronco quede en el anecdotario como un mal gobierno,
se le va a investigar, vamos a ir a todas las causas de corrupción. Ya se están llevando desde noviembre a la Fiscalía Federal, a la CEIDO, a las fiscalías locales, y espero que muy pronto Nuevo León tenga la justicia que lleva deseando 20 años. Gracias, gobernador. Buenas tardes. Un saludo. Al contrario, fuerte abrazo y siempre bienvenidos a Nuevo León. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Es Samuel García, gobernador de Nuevo León. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Según el gobierno de la República en San José de Gracia, Michoacán, se enfrentaron grupos del cártel Jalisco Nueva Generación. Y por la información disponible, hasta ahora no se puede precisar cuántas personas fallecieron en la pulcra escena del crimen que dejaron los criminales. Pero me parece muy injusto, Joaquín, que el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, provoque especulaciones diciendo de que los policías municipales de San José de Gracia no hicieron su tarea como primeros respondientes. De verdad, Joaquín, en serio que el subsecretario Mejía, que pudieron hacer su tarea de custodiar la escena del crimen, los 22 policías malarmados de San José de Gracia, con sus 4 patrullas, ¿de veras cree que se pudieron comportar como los de aquí de la Ciudad de México o de Monterrey o de Guadalajara? Joaquín, con todo respeto, ese dicho del subsecretario muestra una lamentable lejanía de la realidad, de los miles de San José de Gracia que hay en el México real. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche, claro, que me escuche.